En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley. Seguimos en la señal de radio 91.9 de la FM y en la señal nacional de Willax Televisión. Información importante. Juan Silva debía presentarse hoy ante el Ministerio Público, ante el despacho del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, lunes 6 a partir de las 10 de la mañana. Sin embargo, su abogado ha señalado que no han sido notificados y que por lo tanto, por supuesto, siendo en lo que él considera un imposible jurídico, su patrocinado no va a acudir. El doctor Wilber Medina, especialista en Derecho Procesales, en la línea para explicarnos justamente este tema, procesos, plazos y si el abogado, o en todo caso el señor Silva, tienen razón en no acudir a el Ministerio Público. Doctor Medina, buenos días. ¿Cómo estás, Judy? Muy buenos días, a tus órdenes. ¿Cuándo tiene que notificar el Ministerio Público a Juan Silva a través de su abogado y cuántos días deben pasar? El señor defensor legal de Juan Silva ha señalado que no van a acudir. ¿Eso significa una obstrucción? ¿No significa una obstrucción? Cuéntenos. A ver, el día de ayer me parece que ha sido, el fiscal de la Nación nos ha sorprendido con un tuit donde comunica que en el desarrollo de la investigación ha realizado una agenda y ha precisado quiénes están notificados en un cronograma. Y empezaría, según el tuit del Ministerio Público, el señor Juan Silva el día de hoy. Mañana siguen otros y así sucesivamente, y el día 13 es el señor Castillo. Entonces, yo le recomendaría al señor Pablo Sánchez que, teniendo en cuenta que la defensa del señor Castillo, señor Silva, están muy cuestionando los procedimientos y todo, yo les recomendaría que tenga mayor celo y que guarde las formas. ¿Por qué? Que no le dé insumo, argumentos a la defensa para cuestionar cualquier vicio. O sea, que no se victimice, que no digan no se está respetando el debido proceso. Exactamente, y bien dice el artículo 147, aplicable supletoriamente a los procesos penales, por ende a las investigaciones fiscales, que entre la notificación y el acto procesal debe de mediar 3 días hábiles. Entonces, la citación, si se ha hecho el fin de semana para el lunes, adolece de un vicio formal. Tampoco si lo hubiese hecho el viernes. Sí, si lo ha hecho el viernes, hoy día recién es un día hábil. Exactamente. Tendría que ser martes, miércoles, recién lo puede, si lo notificó el viernes, recién lo puede citar para el día jueves. No se cuenta sábados y domingos ni feriados. Dice la ley, días hábiles, 3 entre la notificación y el acto procesal. De acuerdo, doctor Medina. Vamos ahora sí al fondo del asunto, porque si Juan Silva dice no reconocer su voz, lo ha dicho en la Comisión de Fiscalización, lo ha dicho en diversos medios de comunicación, menos en Willax, porque no va a ir a Willax, no quiere hacerlo, que no es su voz, que él no ha tenido ninguna conversación con Samir Villaverde, que no lo conoce, pero ya tenemos la transcripción oficial del Ministerio Público, ha ratificado la denuncia, la información publicada en Combaters el día jueves de la semana pasada. Si realmente Juan Silva tuviese la voluntad de colaborar con la justicia, él podría ir, ¿no es cierto?, al Ministerio Público. Eso por un lado. Y por otro lado... por supuesto. Perdóname, Yuri. Claro. Ahora, ese es el derecho que tienen todo investigado, de que se le respete los 3 días entre la notificación y el acto. Pero ahora, si yo considero que quiero declarar y estoy preparado, voy, y eso no invalida el acto procesal. De acuerdo. Ahora, si Juan Silva va junto a su abogado Alfredo Yalán, ¿qué puede pasar? ¿Él está obligado a declarar? ¿No está obligado?
Primera pregunta. Segunda pregunta, doctor Medina, para que me pueda responder en bloque. Y si él declara ante las preguntas, si él dice desde el inicio, no voy a declarar, guardo el silencio de acuerdo a mi derecho, y si empieza a escuchar las preguntas y nuevamente dice guardo silencio, o la otra vía sería no reconocer esta transcripción del audio. Doctor Medina. Claro, a ver, hay que diferenciar cuando eres testigo y eres investigado. Los testigos no están los testigos están obligados a decir lo que se le pregunta y de lo que han podido percibir. Los investigados pueden hacer dos cosas: responder o guardar silencio. Es su derecho constitucional. Ahora, tú me preguntas, ¿qué opciones tiene el señor Silva a la luz de las evidencias objetivas que se han mostrado en los medios? Willax. El señor debería, lo primero que le va a preguntar después de sus datos el señor fiscal de la Nación, dónde vive, cuánto gana, todos esos datos generales de ley. Su teléfono celular. Le va a preguntar sobre, primero, si reconoce o no reconoce la voz del audio. Ahí tiene una prueba de fuego. El señor Silva tiene que decir: yo como abogado le recomendaría que reconozca su voz, porque las pericias van a determinar que esa es su voz. Y además creo que este es un audio de los muchos más que existen. Y una cosa, el señor no puede negar, Judy, por un tema interesante. Mira, ¿tú sabes cómo se descubrió el Club de la Construcción? Cuando levantaron el secreto de las comunicaciones y el colaborador dijo que se reunían en el Vivaldi de Camino Real y en el Baltasar de Canaval y Moreira. ¿Qué hizo la Fiscalía? Levantó el secreto de las comunicaciones y le pidió a las compañías de teléfono que indiquen tales números en tal día donde se encontraba. Y todas al unísono informaron que efectivamente lo que decía el colaborador eficaz, tal día, en tal lugar, estaban todos los teléfonos que le correspondían a los funcionarios de las principales empresas constructoras. Entonces, es fácil corroborar que el señor Samir estuvo en el departamento del cercado de Lima con el señor Juan Silva, porque además él sabe qué teléfono utilizaba. Es muy fácil corroborar todo lo que está indicando el señor Samir Villaverde, y por lo tanto le quedan muy pocas opciones al señor Silva negar. Optar por la negativa es privarse de los beneficios que eventualmente le podrían dar si se acoge a la colaboración eficaz. Él podría incluso negociar una excepción de la pena, que le perdonen la pena. De acuerdo. Ahora, la interpretación que como periodistas tenemos, lo hemos conversado con Philip más temprano, es que Juan Silva estaría ganando tiempo para establecer mejor, sentar las bases de su estrategia, ¿no es cierto?, de su estrategia legal, dadas las condiciones complejas en las que se encuentra, ¿no es cierto? Así es. Pero le queda muy poco margen. Mire, y fíjese, la estrategia que ha hecho el fiscal es buena, y es lo que se hace. Primero ha citado a todos los de rangos menores, entiéndase, incluso el señor Silva, es ministro, porque él quiere llegar al presidente. ¿Por qué cree que al señor Castillo lo pone al final? Justamente lo pone al final porque él piensa y espera, abriga la esperanza de que obtenga información valiosa con la declaración de todos estos investigados que han sido citados en el transcurso de esta semana. Exactamente, que lo hemos detallado más temprano. En el tema de no respetar los 3 días. Exactamente, de todos los funcionarios de menor rango, hablamos desde los operadores, familiares, ¿no?, de Pedro Castillo, hablamos del sector empresarial, que también presuntamente habrían sido parte de esta organización criminal, pero también de los funcionarios públicos. Usted ha mencionado a Pedro Castillo y ahí sí tenemos un tema complejo para conversar. Recordemos que Benji Espinosa anunció una solicitud de nulidad, ¿no es cierto?, que en el argot abogadil podría llamarse una especie de remedio, y que se suspendan todos los actos de investigación. Usted me lo va a detallar. Y luego, ante la negativa de esta solicitud, ¿no?, que me parece ya cae de madura porque el presidente ha sido citado para el 13 de junio, presentaría un recurso de tutela de derechos ante el Poder Judicial. Explíquenos, por favor, en sencillo lo que significa esto.
Ahora, de acuerdo al modelo procesal, quien lleva, el director, el persecutor del delito es el fiscal. Y tenemos enfrente que es el juez. Pero el juez mal lo llama el Código Penal juez penal. Debería llamarse juez de garantías. ¿Y por qué? El juez está expectante de que la investigación que realice el fiscal sea una investigación prolija, limpia, que se respete el derecho al debido proceso. Si la defensa considera que el fiscal está incurriendo en algún vicio en la investigación, entonces tiene dos opciones: o le dice al propio fiscal, corrija usted esto que ha dispuesto porque tiene tales vicios, o de frente se va al juez de garantías. En este caso el señor tanto el señor Silva como el señor Pedro Castillo deben de recurrir al juez, el juez supremo instructor. A él le van a decir: mire, el señor fiscal en su investigación está violando este derecho, y es el juez supremo instructor, programa una audiencia y va a citar a los abogados de la parte del investigado y al fiscal, y ambos van a exponer sus razones. En este caso el señor Benguis Espinosa dirá pues cuáles son sus argumentos por los cuales está violando su derecho al debido proceso, defensa, inmunidad, todo lo demás. Y el fiscal, en este caso el señor Pablo Sánchez, dirá que no es correcto. Y finalmente, ¿quién resuelve? Resuelve el juez instructor. Dirá: la investigación preliminar iniciada por el señor fiscal Pablo Sánchez es correcta. Podrá decir también: es incorrecta, se está violando su derecho, declaro nulo todo lo actuado. Eso es lo que podría ocurrir. Ahora, ¿esa es la última palabra? No. Contra esa decisión del juez unipersonal supremo penal, instructor se le dice, se hace un recurso de apelación. Quien no comparte la decisión puede apelar. Y se conforma una sala penal especial conformada por 3 señores magistrados supremos, y ellos son los que resuelven. ¿Y luego quién da el pitazo final? Si es que tampoco está usted de acuerdo con esa decisión, podría eventualmente atacar esa decisión de la Suprema vía un recurso de habeas corpus, que podría eventualmente terminar en el Tribunal Constitucional. Claro. O sea, el camino todavía es un poco largo, está empedrado. Vamos a ver, creo yo, desde mi experiencia, considero que el fiscal ha actuado bien y la tutela o cualquier pedido de nulidad será desestimada. Pero entonces con esto entendemos un poco cuál es la estrategia también de la defensa legal del presidente. Él ha dado a conocer que los argumentos para presentar esta solicitud de nulidad y posteriormente, ante la negativa, un recurso de tutela de derechos, justamente que se vulnera el artículo 117 de la Constitución, ¿no es cierto? Y si pasamos todo este proceso en la Corte Suprema, en el Poder Judicial, entonces también gana tiempo el abogado de Pedro Castillo, ¿no es cierto? Pero ojo, la tutela de derecho por la interposición no se suspende la investigación, cuidado. Ojo, las tutelas de derecho todas tienen que tramitarse en tiempo célebre, o sea, rápido, ¿de acuerdo? Pero no significa que interpuesta la tutela, el fiscal Pablo Sánchez se cruza de manos o no. se queda en y tengo entendido, doctor Medina, que esta tutela todavía no se ha presentado porque se espera la respuesta de Pablo Sánchez. Por eso decía que se cae de madura la negativa ante esta solicitud del doctor Espinosa, porque ya lo ha citado para el 13 de junio. Ahora, doctor Medina, hay un poco de confusión y lo decimos claramente, los periodistas conocemos, ¿no es cierto?, un mar de temas, de informaciones, pero con 1 metro de profundidad, ¿no? Es un dicho muy común en el argot periodístico, y no sabemos en realidad hasta dónde el Ministerio Público puede llegar con Juan Silva. A Juan Silva lo protege, recordemos, la inmunidad. Él ha sido ministro de Estado, ya se ha conocido que ha solicitado incluso que los gastos de su defensa lo pague el Estado peruano por haber estado en funciones cuando todos estos hechos se han denunciado. Ahora, ¿qué va a pasar con Juan Silva? ¿Hasta dónde puede llegar el Ministerio Público? Se ha dictado impedimento de salida del país, pero ¿se le puede detener preliminarmente, preventivamente? ¿Se le puede allanar, incautar teléfonos, cuentas, objetos, cuadernos, agendas? ¿Hasta dónde podemos llegar con el señor Juan Silva? A ver,
Todo el señor Juan Silva es un aforado por haber sido ministro que le protege la inmunidad del artículo 99 de la Constitución. Este artículo 99 tuvo un desarrollo, una ley, la 27399, que regula las investigaciones preliminares de los altos funcionarios con aforo. Entonces, por eso es que ahora a él le han dictado estas medidas limitativas. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar el fiscal? Considero yo que el fiscal puede llegar, efectivamente, pasar de la preliminar, incluso pasar a la investigación preparatoria. Así es. Pero en la preliminar va a recaudar bastante prueba, bastante insumo probatorio. Yo creo que hoy mismo está recaudando valiosa información, que es lo que se quiere proteger. Por eso es que se editó esta ley para que los aforados puedan ser investigados, no pueden ser detenidos. Cuidado. Tienen inmunidad de arresto. Tienen inmunidad. Primero tendría que el señor fiscal, a raíz de todas las pruebas, yo creo que en esta semana, terminando este rol de diligencias, de declaraciones, yo creo que está en capacidad de pedirle al Congreso, al Congreso, que le levante la inmunidad y se inicie el trámite de levantamiento de inmunidad que iría por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Pero hay una cosa que yo te quiero decir, Judy, también interesante. El señor Silva, que tú lo has mencionado, él ha pedido, dice, que le paguen los gastos, porque él estaría incurriendo pues en contratar abogados por haber ejercido la función. A ver, la organización criminal no es una función. Esa ley se dio sobre la base cuando dentro de la diligencia de tu función pública puedas haber incurrido en alguna infracción dentro de lo diligente de tu función. Creo que recibir plata coima no es actuación. Efectivamente, o sea, entonces, por supuesto que tenemos una opinión en contra de este pedido. De acuerdo. Están desnaturalizando la concepción de la ley que lo protegía al funcionario público para que asuma responsabilidades. Y dice que si dentro de tu desempeño diligente infringes alguna norma, incurres en alguna irregularidad y por eso se te va a procesar, el Estado te va a solventar los gastos de los abogados. Pero no dice la ley, Judy, por favor, para que le paguen en un proceso de haber recibido Es coima. decir, Eso claro, no, por supuesto, la función de un ministro no es formar parte de una organización criminal, queda claro. Esa, por supuesto, es la opinión que todos tenemos y compartimos, y me parece, aquí de negarle en el programa. Esa petición que ha hecho. Deberían de negarle esa petición que ha hecho porque se está mal utilizando. Y fíjate, ahora, qué casualidad, Judy, con esto termino, gran parte de los abogados que se benefician de estos gastos son hartamente conocidos y pertenecen a una facción de Caliaraje, por si acaso, el estudio UGAS, hay varios que no quiero mencionar, pero hay muchos, el señor Gamarra, el señor Arbizu y no sé cuántas personas más viven defendiendo a funcionarios públicos que ciertamente pertenecen a un extremo, a una parte ideológica, perteneció y los conocemos todos como los progresistas o los carianos, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Ellos hay una minita de oro. De acuerdo. Es decir, doctor Medina, en su opinión ni siquiera cabe una detención preliminar, porque, repito, también consultando con otros abogados, habría la posibilidad de una especie de interpretación híbrida de la inmunidad de arresto y a lo mejor Silva sí podría ser detenido preliminarmente. Sí, ahí hay una cosita que hay que precisar, dos temas. Para los ministros, salvo que en flagrancia, ¿de acuerdo? De acuerdo. Que se descubre en flagrancia. Ahora, para los congresistas, los niños, no hay tal protección, porque recuerde que cuando se hizo ha levantado la inmunidad. Con una reforma constitucional se eliminó la inmunidad. La inmunidad. Bueno, yo te quiero comentar un tema que creo que es importante. Mira, el señor Castillo está citado para el 13. Sí. Tú me preguntas, ¿qué pasa si no va? Me estuvieron preguntando hoy en la mañana en otro medio. ¿Qué pasa si no va? Es su derecho no ir, porque es la primera citación, puede alegar agenda. Correcto.
se le vuelve a citar una segunda citación. ¿Y qué pasa si a la segunda citación tampoco va el señor Castillo? A ver, ¿puede el fiscal pedirle al juez que lo haga comparecer de grado fuerza? Esa es la pregunta. Ahí estoy en capacidad de decir que no podría. No podría por el afuero que tiene y la protección que tiene. Hablemos del aforo. Tendría que pedir el levantamiento, pero ya estaría demostrando ciertamente un acto de obstrucción a la justicia que será valorado posteriormente cuando ya se le pueda disponer todas las medidas limitativas. Estamos ante un escenario, digamos, complejo, porque recordemos que el último precedente sobre investigaciones a presidentes de la República, Zoraida Ábalos, pues decidió en su momento suspenderlas, ¿no es cierto? Y eso nos coloca en un escenario, repito, complejo, confuso, porque si pasamos de la investigación preliminar a la preparatoria en ambos casos, en el caso Silva y en el caso Pedro Castillo, y no damos ese salto a la acusación, ¿no? Podríamos iniciar un proceso, como usted nos ha relatado, político, es decir, pasar al Congreso de la República para quitarles esa protección constitucional. Usted ha mencionado que en el caso Silva sí se puede hacer. ¿En la Constitución dice que esto no se puede hacer contra el presidente de la República o solamente dice altos funcionarios? Repito, es decir, este proceso se puede hacer contra Silva y Castillo. No, el 99, Judy, es clarísima, corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al presidente de la República, todos los demás, por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado en esta. Pero por supuesto, porque el 99, te lo repito, dice, corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso, obviamente cuando se lo pide el fiscal. Exactamente. Al presidente de la República, a los representantes del Congreso, a los ministros de Estado, a los miembros del Tribunal, a los miembros del Consejo de la Magistratura, ahora Junta. Pregunta. Al de la Suprema, al defensor, Contraloría, etcétera, por infracción y por delitos. Otra pregunta, doctor Medina, profesor Medina, porque nos está dando una clase de derecho procesal. Usted ha escuchado seguramente que cuando las comisiones en el Congreso de la República aceleran un debate, aceleran las fechas, los plazos, y sabemos que eso es un acuerdo de la Junta de Portavoces, es un acuerdo de los votos en las comisiones, es básicamente un proceso donde prima la voluntad política. Algunos opinan que eso se trata de un proceso de destitución o de levantamiento de inmunidad express. ¿Usted está de acuerdo con esa interpretación? Por ejemplo, el fiscal Sánchez presenta su acusación para solicitar que se les levante el fuero, tanto a Silva como a Castillo y otros, ¿no es cierto? Y el Congreso, en el supuesto, ¿no?, que realmente haga su chamba y acelere este proceso, se les levanta el fuero para que ambos puedan ser ya investigados como ciudadanos comunes. ¿Usted qué opina sobre este proceso político que se podría llevar eventualmente en el Congreso para que ambos puedan ser investigados y luego acusados? Bueno, si las evidencias demuestran que han incurrido en la comisión del delito, hay que solamente seguir el procedimiento congresal a efecto de levantarle la inmunidad. No tengo más que argumentar sobre el particular, porque acá a los delincuentes hay que juzgarlos. Y una cosa que te quiero precisar, el constituyente Judy no se ha puesto en el caso, pues, de tener un presidente ladrón. O sea, se supone que tú tienes que legislar sobre la base de la buena fe, que vamos a tener presidentes honorables. Primera vez en la vida, bueno, después de Vizcarra ahora tenemos un presidente ladrón. Entonces, efectivamente escapa. Por ejemplo, te decía, ¿qué pasa si no va a la segunda citación? ¿Se le puede detener de grado fuerza? Yo considero que no, porque tendría que iniciarse, tiene una protección, pues, tiene una protección que es pasar por el Congreso. Entonces, es que en nuestro país han sucedido una serie de imposibles jurídicos, doctor, que a veces uno tiene que preguntar y repreguntar qué pasaría si, imagínate ahora lo que está pasando. El señor Silva, por ser un ladrón, quiere que el Estado le solvente con nuestros impuestos su defensa. Imagínate esa barbaridad, pues. O sea, acá escapa
porque el legislador, al momento de establecer esta norma de que al funcionario público hay que solventarle sus gastos cuando está sujeto a un proceso penal o qué sé yo, por el ejercicio diligente de su cargo, imagínense, el legislador nunca ha pensado que hay un ladrón y que hay que pagarle los servicios al ladrón, ¿no? Yo creo que también hay que hacer una interpretación correcta de las normas y recurrir al espíritu que tuvo el legislador para tanto el constituyente como el legislador a efecto de redactar la Constitución o las leyes. ¿Y cuánto tardaría todo este proceso judicial y que luego pasaría a ser político? Solamente quiero recordar brevemente lo dicho por la ex titular del TC, que me parece interesante pese a tener otra interpretación en tiempos de Vizcarra, la doctora Marianela Ledesma. Ella señala que la salida efectivamente es una acusación constitucional y que el tema pase por el Congreso para que ante la evidencia el fiscal de la Nación pueda avanzar rápidamente con las investigaciones. Recordemos solamente un detalle importante: cuando se trata de altos funcionarios, estos tienen poder sobre todo del aparato estatal y es incluso más fácil todos los actos de obstrucción de la justicia. Con eso terminamos. Estoy de acuerdo, primera vez en los 8 años que estuve en el Tribunal Constitucional con una opinión de la señora Ledesma. Suscribo absolutamente lo que dijo respecto a este tema del señor Castillo. Ya, primera vez. Lo demás siempre he estado en la otra orilla de la interpretación que hacían las cosas, como bien también afirmas tú. Pero yo estoy de acuerdo con ella. Debería de activarse otros mecanismos, ya no la batalla, también la acusación. De acuerdo, doctor. Que podría activarse. Más aún, yo creo que esta semana, o la declaración del señor Silva, es medular para el futuro del señor Castillo. Si el señor, creo que el sentido común aconseja que él tiene que acogerse a la confesión a efectos de obtener algunas ventajas y no pasar el resto de su vida en la cárcel. Y con eso el señor Castillo está próximo a también seguirle los pasos y dejar la presidencia y terminar en la cárcel como corresponde a todos los delincuentes. Muy bien, doctor Medina, muchísimas gracias por esta explicación sencilla para nuestro público, para entender un poco todo este tema que a veces suena un poco lejano, pero hay que decirlo, la gente cada vez está más informada. Por supuesto, sintoniza como siempre PBO y Willax Televisión y vamos a conocer más detalles del expediente del fiscal Pablo Sánchez durante la semana. Gracias, doctor Medina. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley.